presentar el video de nuestro proyecto, el cual trata en reemplazar el CDI analógico que tiene el karting. Como podemos ver, tiene un CDI analógico y es sustituirlo por un CDI construido por nosotros con componentes electrónicos y que sea controlable el avance mediante un potenciómetro. Ese se trata de nuestro circuito. En el video veremos cómo funciona el circuito, cómo se le adaptó, qué modificaciones se le hizo al motor o al karting y al final veremos las pruebas tanto estáticas y en manejo. Referente a lo que es el proceso normal de adelantar o retrasar el tiempo de encendido en este motor, tenemos el siguiente proceso, que es un poco tardío y es lo que nos ahorramos utilizando el CDI Racing. Entonces aquí nosotros tenemos que, una vez llegando ya al plato de bobinas, el cual es un proceso tardío, tenemos que desacoplar lo que son estos tres tornillos e ir moviendo el plato, ya sea en forma horaria o antihoraria, teniendo en cuenta la marca de la mitad, que ahí es lo que está en el punto cero, podría decirse. Entonces, si nosotros lo movemos de forma horaria, estamos acercando más el tiempo de salto de chispa, ya que la bobina se acerca más a lo que es la placa del magneto, la placa negativa del magneto al momento que rota. Entonces, si nosotros lo movemos el plato de bobinas de forma antihoraria, estamos alejando vuelta del momento normal que tiene de salto de chispa, ya que se tarda un poco más en llegar lo que es la placa negativa a la bobina. Entonces aquí nosotros es lo que tenemos que variar, si queremos adelantar, retrasar o dejarlo en la mitad, o adelantar un poco, retrasar un poco. Pero para llegar a este plato de bobinas, nosotros tenemos que proceder a desarmar lo que es, o bien desacoplar el motor del kart, o lo que hemos hecho en este proyecto para llegar al plato de bobinas, que es sacar el tanque, las conexiones de gasolina al carburador, el asiento, la tapa del motor, y luego ya proceder a llegar a lo que es el magneto, que lo tenemos aquí, desacoplar lo que es el perno que tiene, que es un perno 14, y mediante un extractor sacar lo que es el magneto, ya que este magneto se traba adentro, ya que tiene un perno cónico para que se ajuste. Entonces tenemos que utilizar un extractor para sacar este magneto y luego ya podemos llegar a lo que es el plato de bobinas. Pero como vemos aquí en la imagen, se ha tenido que desacoplar bastantes componentes. Entonces es un proceso un poco tardío, lo que nos ahorramos al utilizar el CDI Racing que estamos presentando en este proyecto, el cual solo con el giro del potenciómetro regulamos el avance o retraso del encendido. Prosiguiendo con lo que es la instalación del CDI, este CDI analógico utiliza lo que son un salto de onda negativo para activar un tristor, pero eso es muy variante. A veces la placa negativa hace activar en un tiempo que no es el establecido, por lo cual nosotros hemos ubicado lo que es un sensor que va conectado en la parte del magneto. Es ubicado aquí, que viene en lo que son motos tipo Yamaha, motos chinas. Este es de una moto 250, una moto china. Y dentro en el magneto hemos colocado lo que es una placa para que el sensor detecte el cambio del campo magnético por el relieve y mande un voltaje de señal. Y según eso el Arduino sepa en qué punto hacer saltar la chispa. Entonces de aquí tenemos lo que son los cables, tenemos los cables para la bobina, tenemos lo que son el cable de entrada de voltaje, este es el cable de entrada de voltaje, tenemos lo que es el cable para el sensor y la tierra. También tenemos lo que es un interruptor para iniciar lo que es el circuito. Este circuito, el CDI, es un circuito de descarga con capacitor. Entonces lo que hace es, mediante la carga del magneto, carga un capacitor y cuando se da la señal, que en este caso va a ser la del sensor, llega al tristor y el tristor hace entrar en corto al capacitor que tenemos desde el rojito. Es uno de los capacitores, es un capacitor de
Es un capacitor no polarizado para que al momento que se genere la señal en reversa por el pulso y por lo que deja pasar el tristor, se genere el corto y la descarga del capacitor, activando lo que es este relé y mandando lo que es el voltaje a la bobina. En sí lo que es el Arduino controla lo que es el paso de la activación del relé y la descarga del capacitor, lo que va después a lo que son la bobina y posteriormente a la bujía. Bueno, aquí tenemos lo que es el circuito inicial o circuito original de la moto AX100 que utiliza nuestro car, el cual tiene un magneto y una plato con bobinas que al girar genera corriente alterna. Entonces la corriente alterna viene y carga este capacitor, y al momento que manda una señal de voltaje por el lado negativo, hace que el tristor active el paso de la corriente hace entrar en corto al capacitor y hace que se descargue, mandando aquí todo el voltaje que acumuló a la bobina. La bobina es de 1 a 100, la bobina lo que hace es aumentar este voltaje y lo envía acá a la bujía. En este caso, como Proteus no cuenta con lo que es una bujía, hemos puesto lo que es una resistencia con una lámpara. Entonces, aquí tenemos lo que hemos conectado a un osciloscopio. Para poder ver el funcionamiento de este sistema. Y aquí vemos cómo se eleva la corriente. Es en el canal C, que es el que está conectado aquí a la salida de la bobina. Y tenemos aquí lo que es el canal B, que está conectado en el capacitor. Vemos que cada 4 pulsos se genera un salto de voltaje, pero no es constante, sino que viene a ser variante. Entonces ese problema no, lo pensamos contrarrestar con la aplicación de nuestro circuito, que regula el encendido y lo hace más controlable. A continuación procederemos a hacer una prueba de manejo de velocidad y con él viendo el sistema original que tiene el karting. Esta prueba lo hacemos en la noche debido al tráfico de la ciudad, en la mañana, y también lo hacemos con las debidas precauciones. Tomaremos la velocidad a la que llega el karting en una recta y después compararemos la velocidad ya con el sistema CDI instalado. Bueno, aquí tenemos lo que es ya nuestra implementación en el proyecto, que viene a estar conectado a un Arduino. Las fuentes de voltaje igual son de 5 voltios tomadas del Arduino. Entonces lo que primero vemos aquí es un potenciómetro, el cual manda una señal de voltaje regulada al Arduino, y el Arduino va a leer esta entrada, y según esto va a ir regulando lo que es el retraso al pulso que nos da este sensor de aquí. Este le he puesto un reloj, pero es el sensor que viene en el magneto. Entonces, de lo que encuentra la señal del magneto, este potenciómetro retrasa el encendido. Entonces, si nosotros le ponemos en este punto de acá, el encendido está retrasado, y conforme le vamos aumentando tenemos lo que es un avance. Entonces aquí tenemos la parte de regulación del encendido, donde nosotros podemos retrasar o adelantar al punto que está. Esto conforme a la marca que hemos soldado en el magneto. Luego de esto tenemos esta va a ser la salida del Arduino, la cual viene a un tristor, y el tristor va a activar lo que es circuito de aquí, que va a ser nuestro circuito de disparo. Entonces de este tenemos un
igual un voltaje tomado desde el Arduino, el cual va a cargar este capacitor, y al momento que se da la señal del tristor va a mandar el voltaje a lo que es el relé, activándolo. Entonces acá tenemos lo que es nuestra fuente de voltaje alterna, que va a alimentar este capacitor, y al momento que se active el relé, cambia aquí conmuta el relé y va a dejar el paso a lo que es la bobina, para que se encienda lo que es la chispa en la bujía, que en este caso igualmente que el anterior lo hemos simulado con una resistencia y una lámpara. Entonces este vendría a ser lo que es el circuito de la propuesta. Bueno, en lo que es el diagrama de conexión, hemos establecido los siguientes cables para conectar lo que es el CDI Racing. Entonces, una vez ya desinstalado lo que es el CDI normal, nos deja el plato de bobinas, nos deja lo que es un cable rojo y un cable negro. El cable negro ya está conectado a masa. Entonces tenemos el cable rojo que viene conectado al CDI Racing, al cable rojo. Este CDI Racing tiene 5 cables, en los cuales van conectados 2 a la bobina, uno a masa, uno al que les comentaba que es el plato de bobinas, y el transparente que viene conectado a lo que es el sensor. Siguiendo la numeración, tenemos el cable transparente que viene con 1, que viene conectado al sensor del magneto, que tenemos el cable verde va al negativo y el cable azul va a lo que es el CDI. Luego de eso tenemos lo que son las salidas amarillo y amarillo con negro, que esta es positivo y esta es negativo, vienen conectados a lo que son la bobina de encendido en el circuito primario. En el cable verde viene conectado lo que es el cable amarillo, y en el cable negro viene conectado lo que es el negativo, que es el cable 4. En la bobina del encendido tenemos en el circuito secundario lo que la salida de masa y el cable de la bujía. La salida de masa viene enroscada a lo que es del motor en la ubicación y acoplamiento de la misma. Bueno, ya hemos procedido a lo que es la instalación del circuito, lo hemos puesto en una posición donde no nos ocupa mucho espacio y el piloto, que en mi caso yo fue el que me adecuó aquí, no siento incomodidad con la caja, entonces ese era uno de los puntos principales. Como vemos aquí tenemos lo que son el cableado. El cableado viene lo que es un cable que viene desde la bobina de carga, viene lo que están conectados los dos a la bobina. Tenemos lo que son las conexiones al sensor, que están por aquí debajo. Este cable reforzado de aquí es el del sensor, está conectado. Tenemos lo que es dentro de la caja, lo que es la alimentación al Arduino, ya que necesitamos una alimentación aparte al Arduino porque no podemos conectarle directamente a la bobina, ya que la bobina genera voltaje alterno y un alto voltaje, lo que puede quemar al Arduino. Tenemos un interruptor para encender lo que es este sistema. Y tenemos las masas conectadas aquí. Una vez ya instalado lo que es la caja del CDI, procedemos a prenderlo. Entonces, para prender el CDI, lo que hacemos es accionarlo y posteriormente encendemos el vehículo.
demasiado intenso. Pero bueno, la función es esta. El potenciómetro que tenemos aquí nos va a dar la varianza. Entonces lo que hemos hecho es que al momento que está totalmente a la izquierda, el motor está tal cual viene de fábrica, que es con un encendido a los 4.6 milímetros que está bajo el pistón antes de llegar al TMS. Hemos medido eso con un ayuntamiento especial que posteriormente indicaremos. Entonces, mientras vamos nosotros subiendo el potenciómetro, lo hemos hecho para que el total sea de 10 milisegundos. Entonces, nosotros lo que hemos notado, lo que hemos estado variando el potenciómetro, es que es similar a cuando variamos el adelanto o reemplazo del tiempo en un vehículo. El car tiende a estabilizarse y en otras tiende a acelerarse. Es un comportamiento muy similar y hay un punto donde se estabiliza. Entonces, las pruebas para esto es ir probando puntos, ir viendo cuál es el mejor para que desarrolle el vehículo en velocidad máxima. También apagado, ya que al desconectar el CDI con el mismo interruptor, que sería en esta posición, el motor tiende a apagarse y igual no se va a prender a menos que esté encendido. Como vamos a hacer la demostración. Y esa sería la parte de nuestro proyecto y nuestra adaptación de lo que es el CDI con adelanto manual. Como podemos ver en la imagen, utilizando un alezómetro, medimos lo que es desde el punto muerto superior, cuánto regresa hasta las marcas que tenemos en el magneto, que viene a ser el punto de ignición de la chispa. Bueno, a continuación vamos a realizar las pruebas de velocidad ya instalado, lo que es, como pudimos ver en los anteriores videos, el CDI con avance. Le procedemos a encender, como se explicó en los videos, y vamos a hacer una prueba. Esta prueba lo hacemos en la noche debido a que en el día teníamos demasiado tráfico y es una zona residencial y no podemos exponernos en el día, entonces en la noche lo vamos a hacer de manera breve y tomando la velocidad, y al final analizaremos la velocidad antes y después de haber instalado el sistema. Vamos a ir a lo que es el 50% del potenciómetro, que son 5 milisegundos. Bueno, entonces las pruebas que pudieron ver anteriormente en este video eran pruebas del funcionamiento tanto del CDI normal como el CDI Racing, pero para la toma de datos vamos a establecer otros parámetros que son en el porcentaje de avance del 0%, es decir, no está activado nada el potenciómetro, el 20%, 40%, 60%, 80% y 100%. Variando el potenciómetro y lo que nos va a dar un tiempo variante de avance desde 0 milisegundos hasta 10 milisegundos, como podemos ver en la tabla. A continuación vamos a presentar lo que son videos de esta prueba de partes tomada, porque toda la prueba consiste en lo que es el recorrido de este car por 0.6 kilómetros, es decir 600 metros en línea recta, y con el pedal a fondo para encontrar su velocidad máxima y ver si ha tenido alguna mejora o no.
Entonces nosotros para tomar los datos hemos utilizado lo que es esta aplicación, el Velocímetro Pro, que se pudo ver en los videos. Entonces esta aplicación tiene varios puntos buenos, ya que funciona con GPS y nos da una velocidad aproximada a la que estamos yendo. También nos da la trayectoria que estamos recorriendo. Entonces gracias a esta aplicación hemos hecho las mediciones de las pruebas. Como podemos ver aquí, tenemos la prueba con el CDI normal, en la cual nos da 2 picos de velocidad, pero nos da una velocidad máxima de 44 km/h, que es la que más nos interesa en esta prueba. Aquí tenemos también lo que es la trayectoria que hemos recorrido. Tenemos ya lo que son la prueba con el CDI al 0%, que nos da una velocidad de 40 km/h. Vemos ahí que tenemos una pequeña caída de velocidad. Tenemos también la prueba con el avance al 20%. Aquí nos genera los 2 picos de velocidad. El uno es por la subida que tiene aquí. Es de una calle, podría decirse totalmente plana, pero tiene una pequeña inclinación. Esta vendría a ser subida y esta vendría a ser la bajada. Tiene una pequeña inclinación, casi no es notable desde un vehículo normal. Entonces, por eso también se nos registra un pico acá de velocidad máxima. Esta parte de aquí que nos dice que está en 0 es porque nosotros esperamos en este punto para girar y venir haciendo la prueba de la velocidad máxima. Entonces aquí tenemos que nos da un valor de 41 km/h máximo, que es con el 20%. Luego tenemos acá, nos da una velocidad máxima de 40%. Aquí nos da registrado solo un pico. Como vemos, el velocímetro solo registró desde lo que estamos aquí, pero justo nos analiza lo que es la velocidad máxima en este punto de bajada. Entonces sí nos sirvió esta gráfica, que nos da como resultado 42 km/h al 40% de avance del potenciómetro. Tenemos aquí otra prueba. Esta nos da es al 60% y nos da un valor de 47 km/h. Tenemos aquí la prueba al 80% del avance, que vienen a ser 8 milisegundos de avance. Y tenemos que nos da una velocidad máxima de 46 km/h. Y por último la prueba al 100%, que nos da un valor de 45 km/h. Como podemos ver ya desde este punto, vemos que al 60% nos da un valor de 47 km/h, mayor a los otros.
Y desde este punto nosotros al seguir girando el potenciómetro vemos que ya empieza a caer esta velocidad. Esto lo analizaremos posteriormente al ponerlo en tablas para tener una mejor comprensión. Nos presentaron varios desperfectos. Por ejemplo, vimos que no podemos utilizar lo que es este sensor de efecto Hall comercial que encontramos en cualquier electrónica, debido a que la velocidad de captación es demasiado lenta. Entonces nosotros al momento que quisimos probarle con este sensor en bajas revoluciones, que en este caso serían de 800 a 1100, 1200, captó, pero al momento de acelerarle empezó como a patalear, empezó a quererse apagar. Entonces, de ahí en unas 2 probadas más que intentamos con este sensor, el sensor se quemó. Por eso hemos optado por un sensor propio de moto, aunque es de una moto china, pero es propio de moto, que es el que le hemos adaptado. Funcionan de 2 maneras distintas, ya que este sensor funciona en lo que es estado digital, 0 y 5 voltios. Y nos ha tocado cambiar la programación de lo que es el Arduino, porque el otro al ser una bobina pulsante, trabaja con pequeños voltios instantáneos, que hemos medido con las herramientas que hemos tenido, que es un multímetro, y nos ha dado un máximo de 100 milivoltios. Y lo que investigando hemos encontrado de ese sensor es que instantáneamente bota 5 voltios. Pero hemos hecho que el Arduino capte que tiene una señal de voltaje para que mande lo que es el disparo. Ya como resultados finales tenemos nuestra tabla de datos, la cual hemos obtenido a partir de las velocidades tomadas con el speedómetro. Entonces aquí podemos ver que la velocidad máxima es de 47 km por hora cuando está el potenciómetro a 60% de su rotación, es decir, a 6 milisegundos antes del salto de chispa original de la moto. Entonces podemos ver que tenemos un amplio campo aquí de variación, desde los 40 hasta los 47, y conforme se va regulando el potenciómetro. La variación de esto no se siente mucho en lo que es ralentí, a veces como que se acelera un poco o como que se desestabiliza un poco, pero conforme se desestabiliza o se acelere tenemos que regular el carburador. Pero también como resultado final podemos ver que sí ha habido un aumento de 3 kilómetros con respecto a lo que es el sistema original sin CDI. Tenemos también como conclusión que se ha obtenido una mejora de 44-47 kilómetros por hora. 3 kilómetros hora se ha aumentado el K. Y pueden decir que no es mucho, pero en competencia esos 3 kilómetros por hora pueden ser segundos que ayuden a ganar una posición o una quality. Entonces, una conclusión que se obtuvo de esto es que este sistema el sistema original de la moto AX100 es muy irregular, el del salto de chispa con encendido analógico, por lo que sí se recomienda utilizar lo que es un CDI que tenga avance automático, o en este caso el que hemos implementado en nuestro motor, que es el ajuste manual, el cual nos puede ser muy beneficioso en carrera, ya que podemos ajustarlo como se encuentra justo al lado del asiento del piloto, se lo puede ir ajustando dependiendo de las condiciones. De recomendaciones tenemos que el car se debe setear en la pista antes de correr, y ahí tenemos que ver en qué posición vamos a mandar el potenciómetro, si lo vamos a variar en medio de la carrera o lo mandamos inicialmente con un solo estado. También se recomienda hacer unos estudios con respecto a la modificación ya sea de carburador, de chiclor y este sistema para ver si existe alguna mejora. También en el proceso de la investigación encontramos que hay unos CDI Racings de venta al público. Se recomienda hacer un estudio en comparación de nuestro sistema con el sistema de CDI Racing que es de venta pública, para ver si existe una mejora con ese o nuestro sistema es mucho mejor que ese. Y este sería nuestro proyecto. Muchas gracias.